lo cual es Yadonai, esto es Jehová. Hemos visto el significado también de Yehoshua, de la palabra Yoshua y de la palabra Yehoah o Yahvé, esto es Jehová es nuestra salvación. Hemos estado mirando cómo es que Cristo se reveló desde antes del principio del libro Bereshit, el cual se presenta como el Aleph o el Alfa, esto es antes de Bereshit, en el principio se presenta como el primero y también como el último. Hemos visto que no solamente es Bereshit, empezamos a ver el día de hoy a Cristo en el libro de Éxodo, que realmente se pronuncia correctamente Shemot. Y el día de hoy continuaremos en el libro de Vayikra y también en el libro de Bamidbar y también en el libro de Devarim, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Vimos el día de ayer muy interesante la formación del pueblo de Israel y el tiempo que estos pasaron en Egipto, 430 años según Éxodo capítulo 12. Vimos en detalle cómo es que primero era Abraham y después era Isaac y después era Jacob, y vimos cómo es que al Becor la primogenitura no se le da a Esaú, sino que se le da a Jacob, el cual se cambió de nombre de Jacob a Israel, o esto es Israel. Vimos la importancia del sacrificio de Abraham en Isaac en el monte Moría, lo cual viene a ser el monte que se establece el templo, esto es Jerusalén o Jireh Shalem, que significa donde Dios provee paz, donde precisamente Dios iba a establecer el templo. Vimos de una manera detallada el viaje de los israelitas en los puntos importantes de las 41 jornadas sobre el desierto que tuvieron ellos. 41 jornadas fueron las que hicieron desde el principio, lo vimos en detalle. Vimos la formación de ellos específicamente en una introducción que dimos ayer acerca de lo que era la cultura egipcia, lo que eran las dinastías de los faraones, lo que significaba el río Nilo, lo que significaba el nacer en el occidente y el nacer en el oriente, cómo eran las tumbas de los reyes, cómo estaban de alguna otra manera los jeroglíficos, lo que significaba el juicio, el politeísmo que había. Aitofet, uno de los faraones, quien fue quien le dio literalmente la preparación a Moisés para entender lo que era el monoteísmo. Vimos también la salida de ellos y cómo es que eso afectó a ellos en el aspecto de dirección varonil y en el aspecto de seguir en la parte femenil. Y entonces pues vimos realmente ello, vimos cómo traspasaron el Mar Rojo y cómo esto tiene que ver con Jesús, con Cristo, con Yeshua, con Mesíaca, con el ungido. Vimos también cómo llegaron al desierto de Mara, donde se convirtieron las aguas de amargas a dulces, en el desierto de Elim y en el desierto de Sin, donde miramos las codornices y el maná. Vimos también la gran pelea que tuvo Moisés contra los amalecitas y cómo esto tenía un simbolismo muy especial cuando se cansó sus brazos. Vimos la llegada de Moisés hacia el desierto de el Sinaí y específicamente hacia el monte de el Sinaí. Vimos la importancia del monte de Sinaí, lo que significa el monte Sinaí, y vimos también en detalle cómo es que ahí fueron dados los 10 mandamientos y cómo es que Cristo, el ungido, el Mesíaca, el Mesías, se puede mirar a través de la ley en los 10 mandamientos. Vimos también en una forma específica la separación de la ley, que tenía 613 mandamientos. Vimos lo que significa los 613 mandamientos para el judaísmo. Vimos también la separación de las secciones, la sección sacrificial, la sección judicial moral y la sección ceremonial. Vimos también el nombre de los 5 montes, y si no lo vimos se los voy a decir porque creo que eso sí no les dije. El primer monte se llama Catalina, el segundo monte se llama Sebir, el tercer nombre se llama Serbal, el último se llama Obsober, y el más importante, que es la punta de todos, se llama Musha. ¿Cómo se llama?
Musha, que significa Moisés, donde Moisés recibe los 10 mandamientos. Esto es una cordillera, Sinaí significa dientes, y la parte del monte Oreb se encuentra aquí, donde tuvo el encuentro y se reveló a través del nombre Jehová. Y entonces el día de ayer empezamos con las secciones y cómo es que Cristo, el ungido a Mesíaca, se va a revelar en la sección sacrificial, en la sección judicial moral, en la sección moral. Recuerden que el fundamento de la sección son los 10 mandamientos, los cuales los vimos el día de ayer, y les pedí que hicieran su asignación y se los aprendieran de memoria, lo cual estoy seguro que lo hicieron porque son hermanos fieles y dijeron que lo iban a hacer. Amén. Por eso vamos a empezar. ¿Okay? El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. El segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás ninguna obra, ni tú, ni tu familia, ni tu siervo, ni tus animales. El quinto mandamiento es: honra a tu padre. El sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento es: no. Muy bien, no robarás. El noveno mandamiento es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo mandamiento es: no codiciarás nada de tu prójimo. Vimos también el día de ayer lo que eran las 7 fiestas. Ahora vamos a ver todavía más en detalles cómo se formaba el calendario lunar, cómo el calendario lunar empieza con la tarde y no con el día, cómo nosotros vimos cómo es que la Biblia declara eso en Génesis capítulo 1, porque dice la escritura que fue la tarde y el día el primer día o un día, y ahí nos damos cuenta que la Biblia revela que el día no comienza a las 12:01 como pensamos los occidentales, sino que comienza con las 3 estrellas que se marcan en la noche anterior. Así es como comienza, literalmente, para que me entiendan. Para el judío, ya ahorita, si está de noche afuera y se ven 3 estrellas, es día domingo, es primer día de la semana, y con eso entiendes mucho mejor lo que dice la escritura en cuanto a Jonás, que estuvo 3 noches y 3 días antes de resucitar. Esto lo digo para la mente que tiene sabiduría. Ahora, las 7 fiestas que vimos el día de ayer, las vimos en detalle. Listos. Número 1, la fiesta de la Pascua. Número 2, la fiesta de los panes sin. El número 3, la fiesta de las. Número 4, la fiesta de los semanas. Número 5, la fiesta de las. Número 6, la fiesta de el día de las personas. Y número 7, la fiesta de los. Si hubieras venido los últimos 3 días, sabrías todo esto. He dado una pequeña recapitulación, pero como no estabas, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es ver los videos o pedirle los audios al hermano Horacio, y si no los tiene él, lo siento mucho. ¿Ok? Y vimos de una manera muy especial lo que significa cada una de ellas. Eso es lo que vamos a continuar. Veremos la fiesta ceremonial, luego miraremos la sección sacrificial, luego miraremos la sección judicial moral y cómo es que Cristo se muestra a través de la escritura en estas 3 secciones. No se les vaya a olvidar. Recordamos, estamos viendo ya ahora en armonía el libro de Shemot, Éxodo, el libro de Vayikra, Levíticos, y el libro de Bamidbar, Números, en armonía. Es lo que estamos viendo ya en armonía, y empezamos precisamente en Éxodo capítulo 14, donde vamos a dar inicio a esto que vienen a ser las fiestas ceremoniales. El año judío comienza con la salida de los israelitas de Egipto. El día que los judíos salieron de Egipto es el día en que comienza el año judío. Y la fiesta que Dios les mandó que celebrasen fue la fiesta de la Pascua. En hebreo, la fiesta del Pesaj, que significa ha pasado de, pasar de, se pasó el destructor de la puerta y no mató al primogénito. Esa es la primera fiesta que se hace. ¿Qué es pues la fiesta de la Pascua? ¿Y cómo es que Cristo se revela en la fiesta de la Pascua? Bueno, la fiesta de la Pascua se celebraba el 14 día del mes de Nisan. 14 en numerología significa redención.
de la palabra hebrea Gaal. Gaal es redención, lo cual indica pagar o comprar o liberar a alguien. La redención de los primogénitos, o sea, de los Bekor, son lo que se compra con la Pascua, los primogénitos. ¿Y cómo es que esto se lleva a cabo? Se ordena que se mate un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? Número 1, Cristo es nuestra redención. Número 2, Cristo celebró la Pascua para que fuese Él sacrificado, porque Él era nuestra Pascua. ¿Dónde la celebró? En el barrio de los Esenios. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Y entonces, una de las cosas interesantes acerca de Cristo es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 28. Se mataba el cordero, se preparaba el cordero y se asaba el cordero. El Talmud y el Mishnah, que es la tradición oral y la interpretación de la ley, dicen que mínimamente todos los varones que participan de la Pascua el día 14 del mes de Nisan tienen que comer como mínimo un pedazo de carne que sea mayor a su pulgar, para que de esa manera puedan participar de la Pascua. La Pascua no es una fiesta en la que el varón de Dios tenía que presentarse en Jerusalén. ¿Cuáles son las fiestas en que se tenía que presentar todo varón de Israel? Número 1, la fiesta de los panes sin. Número 2, la fiesta de las semanas. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 fiestas, pero como la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan o el mes de Abib, que hasta el día de hoy, si tú viajas a Turquía, a Egipto, a Jordania, a Israel, así se mencionan los meses hasta el día de hoy. Se mencionan Nisan o Abib. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, un día después del 15 al 22 del mes de Nisan o Abib, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y si el varón de Jehová tenía que presentarse en Jerusalén, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el varón? Tiene que ir, y como tiene que llegar, y como el viaje no es como que te subes al metro y llegas allá, no es como que tú subes al avión y llegas al otro día. Tienen que hacer una peregrinación que dura de 1 semana a 2 semanas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, para estar el 15 tienen que llegar el 14. Y si llegan el 14, todos celebran la Pascua. ¿En dónde? En Jerusalén. La Pascua se celebraba y se ponía la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de la puerta de todos. Y esto sería la redención del primogénito de esa familia. ¿Por qué el primogénito es importante? Porque en la ley de Dios es el primogénito el que continúa el estatus de autoridad, legalidad y genealogía. Sin primogénitos no se podía continuar esa parte. Así que el cordero que mató cada familia fue la redención de ese primogénito. Cristo es pues nuestro cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando uno se bautiza, la sangre de Cristo entonces sella nuestra alma. ¿Por qué dice así? Porque así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 4, que hemos sido todos sellados para el día de la redención. Y lo mismo dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, cuando habla que hemos sido redimidos, justificados a través de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando una persona es bautizada. ¿Por qué? Porque en el bautismo hay sangre. Y dices, hermano, yo nunca he visto sangre en el bautismo. Pues nunca has visto lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice claramente en el Evangelio de Juan, y también lo dice claramente en la primera carta de Juan, capítulo 5, que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura: de 2 o 3 testigos. De otra manera no se puede tomar como una evidencia.
Tres dan testimonio en la tierra: ¿qué? El agua, ¿qué? La sangre, ¿qué? El espíritu. ¿Y cómo? Porque si tú has visto a un niño nacer alguna vez, que te has metido a un hospital y ves a un niño nacer, cuando el pobre niño le está destruyendo el cuerpo a la madre, y toda la madre se le ocurre tener más hijos después de eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño nace, siempre hay sangre y siempre hay agua. Jesucristo vino, Dios llegó a Yedonaí, vino a la tierra, Dios fue manifestado en carne, y cuando nació había agua y había sangre. Y esas dos cosas dan testimonio de que Dios vino y se hizo carne. Y no solamente eso, porque cuando Él fue bautizado en el río Jordán, el cual se encuentra aproximadamente 24 kilómetros de la ciudad de Jerusalén hacia Jordania, dice la escritura que vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A Él qué? A Él oíd. Ahí están los tres testigos: agua, sangre y Espíritu Santo. Pero no solo eso, ¿cómo es que nosotros fuimos redimidos? Número 14, ¿cómo es que Él es nuestra Pascua? Porque nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, es Cristo Jesús. Primera carta de Corintios capítulo 5, versículos 5 al 7. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque cuando una persona es bautizada, hay agua y hay sangre. Y eso es lo que Nicodemo no entendía. Oye, Nicodemo, sabemos que vienes de arriba, le dice a Jesús, porque las cosas que hacéis no las hace cualquiera. Y dice: bueno, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía: ¿cómo puedo yo entrar otra vez al vientre de mi madre? Dices que no has entendido: el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando uno entra a las aguas del bautismo, aunque se ven aguas, hay agua y hay sangre. Porque en un nacimiento hay agua y hay sangre. Y cuando una persona nace, tiene que entrar al agua, porque hay agua y hay sangre. Ese es el agua, pero el poder que tiene la sangre de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el tercer testigo? El Espíritu Santo, que recibimos como don. Porque si alguien se arrepiente y es bautizado, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en ese momento nacemos de la iglesia, para la iglesia, para ser esposa de Cristo Jesús. Así que de esa manera Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos. ¿Y cuáles son los tres testigos? Eso. ¿Y cuál es nuestra victoria? La fe, lo cual lo dice antes de esta parte de la escritura. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Así que cuando tú y yo nacimos espiritualmente, aunque no entendíamos estas cosas, es como si hubiera habido un nacimiento. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque la iglesia, hasta cierta manera, lo miraremos esto después, es la madre de todos nosotros, es la esposa de Cristo Jesús, donde fuimos concebidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nacemos somos eso. Y aquí, de esa manera, el día final, o cuando venga la 10ª plaga en una forma espiritual, cuando venga el destructor y destruya toda la tierra con fuego, ¿qué pasará? A los primogénitos no nos hará nada. Pero luego te preguntas: pero yo no soy primogénito. ¿Por qué? Porque yo no nací primero. Y tienes la razón, tú no naciste primero, porque quien nació primero fueron los judíos. Los judíos son realmente los primogénitos. Pero primogenitura no solamente se trata a el orden del nacimiento. Primogenitura se trata también a el estatus de autoridad y potestad. ¿Y qué pasó con los judíos? La han perdido. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que Esaú, por un plato de lentejas, un potaje de lentejas, un caldito, para que me entiendan, perdió la primogenitura con Jacob, así pasó con nosotros. Y nosotros somos hijos de la promesa. Ellos la perdieron, nosotros la recibimos. Ellos la pueden recibir también si creen en Cristo Jesús, o si creen que Cristo es el Cordero de Dios. Y ahí en la Pascua podemos mirar todo eso. Y cuando salen de Egipto, dejan Egipto atrás. Nosotros salimos del mundo, ellos salen de Egipto. A nosotros nos sacó Cristo, a ellos los sacó Moisés. Vimos que Moisés también es un antitipo de Cristo en el Nuevo. Ellos cruzaron el Mar Rojo, nosotros cruzamos las aguas del bautismo. Ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, nosotros fuimos bautizados en la agua y en la sangre de Cristo Jesús. Ellos fueron rociados en el desierto con la sangre de los animales, nosotros fuimos sumergidos en la sangre de Cristo Jesús. Ellos tomaron las aguas que se hicieron dulces, pues que eran amargas. Nosotros tomamos la agua dulce que es de Cristo Jesús. Pero al principio nos supo un poco amarga. Sí, porque cuando escuchas el evangelio, como que duele, ¿a poco no? Y después, cuando lo saboreas, cuando entiendes el mensaje, que las palabras de Jesús son espíritu, son vida, voilà, la mejor agua que puedes tomar. Y cuando uno cree en Jesús, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y eso es precisamente lo que celebra la Pascua. La salida y la segunda Pascua se celebra después de la formación del tabernáculo.
en la llegada literalmente a la tierra prometida. Y fue cuando no quisieron entrar en la tierra prometida. Entonces, en eso podemos ver la primera fiesta, que es la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Luego viene la segunda fiesta, ¿okay? La fiesta de los panes sin levadura, ¿okay? Viene la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y una vez más, la fiesta de los panes sin levadura, la cual se celebra del día 15 al día 22 del mes de Nisan. Se dice jaja matzah o matzó. Cuando ustedes compran pan sin levadura, hermanos, muchos lo compran de aquí, ¿verdad? Cuando compran pan sin levadura dicen matzó, ¿verdad que sí lo han visto? Es matzah, pero lo pronunciamos matzó, ¿ok? Entonces el pan sin levadura, hermanos, ahora que vayamos, ¿dónde se fue Cuellar? Allá estás, ponme atención. Ahora que vayamos, vamos a comer pan sin levadura. Y escucha, hermanos, cuando hacemos pan sin levadura, cuando se hace pan sin levadura, limpian toda la casa, limpian todo, preparan todo. Y en Nazaret o Netzaret vamos a comer lo que se hacía en la Pascua. Y más vale que le entres, hermano. Vale, tú ya me dio una carne, hermanos, el hermano, así. No estábamos celebrando la Pascua, porque si no hubiera sido así. Pero me dio una carne gigante. ¿Qué estoy diciendo? Con los panes sin levadura se celebra con un propósito. El pueblo de Israel tiene que salir de Egipto y no pueden esperarse a que el pan se infle. Aquí vemos a Cristo también, porque la levadura tiene dos simbolismos en la Escritura. Uno, de falsa doctrina. Dos, de soberbia. Y la soberbia, yo siempre digo a los hermanos, es el pecado eterno. Por la soberbia miramos que el diablo, el querubín perfecto, cayó de la gracia de Dios. ¿Se llenó de qué? De soberbia. Que lo que pasa a veces entre los hermanos, ¿a poco no? Como que se les suben los humos y ¿qué pasa? Entre más alta está la nube, más duro duele el golpe. La soberbia. Por eso cuando celebramos la fiesta de los panes sin levadura, porque la soberbia es eso. Y Cristo lo vemos en los panes sin levadura. ¿En qué manera lo vemos? Porque Cristo es el ser más hermoso, más bello y más humilde que tú puedas mirar en la tierra. Aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Cristo es la presencia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra los panes de la proposición? ¿Han escuchado esa parte? Proposición en hebreo significa los panes de la presencia. Y el judío tenía que hacer el pan recordando que salieron de Egipto rápido y que salieron de Egipto humillados y que fue la soberbia del faraón lo que lo hundió en el mar. Así que cada que celebraban la fiesta por 7 días, número perfecto, número completo, número entero, dicen, tenemos que preservar la humildad hasta que lleguemos a tierra ¿qué? Prometida. Y cuando metían esos panes sin levadura constantemente y los tenían que comer, y no sabe lo mismo el pan sin levadura que el pan con levadura, no sabe lo mismo, ¿verdad que no? No sabe igual el pan francés que el pan sin levadura. Como buenos mexicanos no nos llenamos con pan sin levadura. Yo vi estas hamburguesotas que hicieron los hermanos, grandotas, ¿a poco no? Así. Pero si hubiera sido sin levadura, hubiera parecido una tostada. Entonces, eso es, y miramos a Cristo de esa manera con los panes sin levadura. Ahora, algo muy importante acerca de los panes sin levadura es lo que se utilizaba para ello. Primero, el cordero se mata para la Pascua. Los panes sin levadura se hacen 7 días después. ¿Cómo vemos a Cristo? Lo vemos, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Aunque ese no es el pan sin levadura, sino que a ese se le llama manaj, que significa, ¿qué es esto? O sea, cuando ellos vieron, es como cuando tu esposo le das de comer por primera vez y dice tu esposo, manaj, manaj. O sea, ¿qué es esto que me estás dando? Así dice. Pero si fuera su mamá, ¡ah!, empezaría a gritar. Pues precisamente vemos a Cristo en los panes sin levadura. Porque Cristo es quien está en presencia de Dios siempre por cada uno de nosotros. Y cualquiera que olvida a Cristo se hace soberbio.
Yo siempre he dicho a la gente, la oración te mantiene humilde, pero en secreto. Y dijo Jesús que si tomas y cierras la puerta de tu aposento y oras, Dios te recompensará ¿en qué? En público. Y nadie ora en secreto, hermanos, a menos que sea humilde. Pero cuando uno deja de orar en secreto, se empieza a ser totalmente soberbio. Eso lo miramos. ¿Dónde se mira también eso? En la transición. Aunque la fiesta de los panes sin levadura no tiene nada que ver con la Pascua, los primeros panes sin levadura que se utilizaban eran utilizados para la Pascua. Y cuando Jesucristo toma el pan, toma un pan sin ¿qué? Sin levadura. Y lo parte. Y dice, tomad, comed esto es ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es ¿qué? Partido. Entonces, ellos tuvieron que comer panes sin levadura los próximos 7 días. ¿Y qué pasó? Cristo estaba presente en todo ello. Nos invita a Jesucristo a ser humildes. Luego viene la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que se celebra, ¿verdad?, el día 16 y 17 del mes de Nisan, o dependiendo la luna, el calendario lunar se puede celebrar el 6 del mes de Sivan. Y son 7 frutos de bendición los que se dan, ¿ok? Esto es para la pregunta del regalo. ¿Listos? 7 frutos con los que bendijo Jehová a Israel. Número 1, el trigo. Número 2, la cebada. Número 3, los higos. Número 4, las uvas. Número 5, las granadas. Número 6, los olivos. Número 7, los dátiles. ¿Ok? ¿Listos, hermanos? Número 1. Número 2. Cebada. Número 3. Número 4. Uvas. Número 5. Granadas. Número 6. Olivos. Número 7. Dátiles. Muy bien. ¿Ya comieron ustedes todos esos frutos? Miren, el rabino, yo hice esto con los hermanos allá. Cuando un rabino enseña, lo hizo Jesús también. Cuando un maestro enseña, tiene que utilizar todos los medios. Número 1, el auditivo, a través de oír. Número 2, el visual. Número 3, el tacto. Número 4, el olor. Y número 5, el sabor. ¿Y qué era lo que hacían? Los tienes que tomar, la gente los tiene que probar. En la Pascua se hace, cuando se hace la salsita para la Pascua, la cual tiene entre sus ingredientes un rábano y se muele, es una salsa que está amarga y otra salsa que está dulce. Y toman unas hierbitas y están sentados, y la cabeza del hogar le dice a todos: tomad, comed. Agarran las hierbas y la meten como si fueran unos chicken McNuggets dentro de la salsa amarga y la prueban. Y los niños, ¡qué feo sabe! Así nuestros padres sufrieron de amargura a través de todo el desierto. ¿Qué se está utilizando? Eso, es la marca que se utiliza. Y bueno, cuando vemos los 7 frutos, precisamente eso se da. Cuando se celebran las primicias, no se da el primer fruto que nace de lo que has sembrado. Se da el primer fruto que se ve. Porque primeramente, a lo mejor hay un fruto que ya nació y tú ni lo has visto. ¿Por qué se dice eso? Porque lo que sucede es que las primicias es el primer fruto completo, el cual se da a Dios. Se toman los frutos, no todos, porque no todos maduraban en ese momento, los primeros frutos que se ven. Estos son los 7 frutos que vemos aquí. Y cuando la Biblia dice, los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y ¿qué? Miel en hebreo no es solamente miel del panal. Miel en hebreo es mermelada. Es todo lo que estos frutos proveían en forma dulce. ¿Alguien ha probado el dátil, hermanos? Qué rico el dátil. ¿A poco no? ¿Quién no lo ha probado? Váyanlo a comer. Lo agarras, depende, ¿ok? Hay que saberlo comer, porque si no sabes comer, te amarga. Lo muerdes de arriba, le quitas lo de arriba, lo empujas y sale el dátil bien bonito. Y lo agarras y te lo comes. Precioso. De este tamaño en Israel. Los higos.
¿Han probado los higos? ¿De este tamaño? Así en Israel. Las granadas. No ahora que vayamos, porque apenas están sembrando. Pero en agosto, mano, en julio, en junio, cosa hermosa. Cosa hermosa. Una tierra donde fluye leche, ¿qué? Con solamente 2% de la tierra que es agua. Solamente lo puedes ver para creer. Ahora, el olivo da el aceite de olivo. El trigo y la cebada es importante por la próxima fiesta. Pero se veía el primer fruto, y yo la manera que lo aplico siempre es esto, ¿ok? Cuando ves el primer fruto, ¿hay alguien aquí trabajando en el campo? ¿Puros de ciudad? Decía el hermano Solís, querido. Decía, la Biblia fue escrita para los rancheros, porque solamente ellos la entienden. Y él tiene razón, hermano. Cuando tú ves un sembradío y por primera vez ves el fruto, tu corazón se alegra. Quiero llevarte y transportarte, hermano Cuellar, cuando recibió su primer cheque. ¿Se acuerdan? La emoción. Brandon, ¿te acuerdas? La emoción que tienes. Pues es lo que dice Dios. La primicia es el primer cheque. Cristo es el primer fruto de la resurrección. Él es el primero. No un fruto terrenal. El primer fruto, ¿qué? Celestial. Es el primogénito de los muertos. Es el primero que resucita. Y en Cristo puedes mirar todos estos frutos. De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de qué, de explicar. Pero los primeros frutos los veían y los llevaban. Y en primera carta de Corintios, capítulo 15, se le llama a los primeros cristianos las primicias, las cuales murieron y ahora duermen. Y Pablo les llama correctamente, porque son los primeros frutos del evangelio de Cristo, ¿qué? Cristo Jesús. Luego viene la cuarta fiesta, la cual es la fiesta de las semanas, la fiesta del Shavuot, ¿okay? La cual se celebra el 6-7 día del mes de Sivan, que es exactamente 50 días después de la Pascua. Tú cuentas. Por eso la palabra Pentecostés es una palabra transliterada 50. Tú cuentas la Pascua y cuentas 1, 2, 3, 4 y cuando llega a 50 se da el día de Pentecostés. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿No? Porque 50 días dura en madurar la cebada y el trigo en la tierra prometida. Y era la primera cosecha que sacaba, la cebada y el trigo. Y cuando se sacaba, se llevaba para dársela a Jehová. Esto es, la primera cosecha es ¿para quién? Para Dios. No solamente el primer fruto, sino la primera cosecha. Así también nosotros. ¿Cuándo inició la iglesia? El día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque la primera cosecha de la simiente, de la semilla, porque dijo Jesucristo, para que nazca el trigo, primero tiene que morir. Tiene que ser enterrado y luego nace y da fruto. Así Jesucristo murió, fue enterrado y luego creció. Pero no fue cualquier trigo, fue una gran cosecha de trigo. ¿Cuántos cristianos no florecieron el día del Pentecostés? La fiesta de las semanas, la fiesta del Shavuot. Y era una de las fiestas que también era el judío mandado a ir hacia Jerusalén. Pero algo que yo les digo a los hermanos es que entiendan, esto tiene que ver con la ley sacrificial. Cuando uno va a Jerusalén y celebraba la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas, cuando tú ibas a Jerusalén no ibas con las manos vacías. Primero tenías que llevar toda la cosecha del trigo y de la cebada. Y a eso se le llama oblación, porque hay oblación y hay libación, ¿verdad que sí? Hay oblación, hay libación. ¿Y cuál es la diferencia? Esta es de trigo, esta es de grano de cebada. La libación es el líquido de los frutos. ¿Sí me entienden? A ver, si yo digo aceite de olivo, ¿qué es? Libación. Y si yo digo panes y levadura, ¿qué es? No se les va a olvidar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero cuando ellos iban, para poder presentar el trigo y para poder presentar el grano, Dios les pedía que tenían que llevar animales para el holocausto. Y después animales para el sacrificio. Y después
tenían que llevar ofrendas de paz. Y levanta la mano, ¿quién entiende esas tres? Eso lo vamos a explicar ahorita en la sección sacrificial. Pero así es como se celebraba. Se juntaba, se llevaba, los sacerdotes lo preparaban, lo tenían que moler con el puño hacia abajo. Por eso Cristo tuvo que ser primero, ¿qué? Molido. Y después, siempre que se da oblación o ofrenda de paz, se toma el trigo, se muele, pero ¿qué se le echa? Aceite de olivo para ungir, para mesiaca, para que Cristo. ¿Y qué pasó? Jesucristo primeramente fue molido, hasta un ángel le ayudó en el Getsemaní. ¿Y qué pasó? Ahí en el Getsemaní tenía gotas como si fueran ¿qué? Sangre, porque Getsemaní significa en hebreo molino de aceite. Y ahí fue donde fue Jesucristo molido, se le echó un poco de aceite de olivo y fue preparado para, así como se llevaban literalmente el pan para ser presentado del trigo y de la cebada el día de la fiesta de las semanas, así Cristo fue llevado de Getsemaní, pasado por Quedrón, subido hacia el templo, hacia la casa de Caifás. La misma idea que tenía eso, y Cristo estaba siendo molido para que Cristo fuese presentado por los sacerdotes y específicamente por el sumo sacerdote, porque lo tenía que presentar el sumo sacerdote. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando a Cristo lo llevan a la casa de Caifás. Y entonces, ¿quién presenta a Cristo? El sumo sacerdote. Hasta se rompe las vestiduras. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Quién? Sí, dice, tú lo has dicho. ¿Qué más tenemos? Dice. Y presentó el pan mezclado con aceite como una oblación para poder subir a ser devorado por todos los levitas y por todos los judíos. A Cristo lo vemos también en la fiesta de las semanas, desde que se llevaba el pan hasta que se presentaban los sacrificios, hasta el momento que todos recibían después de ello los próximos frutos. ¿No es bello, hermanos, mirar a Cristo a través de las fiestas? Y ellos lo sabían bien, hermanos. No solamente lo sabían bien, ellos lo entendían bien. Muy bien, ya tenemos la fiesta de la fiesta de los panes sin, la fiesta de la fiesta de, y la fiesta que viene es ¿cuál? Trompetas. He aquí, la fiesta de las trompetas. Primero, las trompetas se dice en hebreo shofar. Shofar. Y yo les enseñé el primer día que hay un reglamento en el hebreo, cuando se habla en plural, siempre se le añade im. So, shofarim es la fiesta de las trompetas. Esta era la fiesta en que el sumo sacerdote tocaba la trompeta. Para iniciar, se añadieron 2 trompetas de plata, porque tienen que visualizar a Jerusalén muy grande, y no tenían micrófono, no tenían sonido, y la trompeta no se iba a escuchar. Así que se tienen que añadir 2 trompetas para ayudarle, para que toda la gente que escuche. ¿Y qué era lo que hacía? Ese era el día en que se preparaba. ¿Y cómo sabían que ya había llegado? Porque tenían levitas en las montañas, los cuales a través de fuego podían anunciar a todos los demás que ya llegaba la luna para celebrar la fiesta de las ¿qué? Trompetas. Y esto es algo bien impresionante, vamos, cuando se celebraban las trompetas. Ok, si ven, aquí está Jerusalén, y aquí está estos anunciando a estos, y estos anuncian a estos, y estos anuncian a estos, y a estos, y a estos, y a estos, y toda la tierra prometida sabía que había llegado la fiesta de las trompetas. ¿No es increíble, hermanos? Eran bien organizados, como en Monterrey, todo bien organizado. Cuando se celebraba la fiesta, y luego hermanos, cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, hermanos, la trompeta da un anuncio. Según los segundos que se alargue, es palabras. Si se acorta, son palabras.
Entonces tomaba el carnero, el cuerno del carnero, el shofar. ¿Y por qué se toma el shofar? Esa es la pregunta. Pues es muy sencillo. Porque cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó? Le dijo Dios, ya no lo hagas. ¿Y qué fue? Volteó a Abraham, ¿y qué había ahí? ¿Y qué estaba, cómo estaba él? Y eso le ofreció Jireh. Proveyó Shalom. ¿Paz a quién? A Abraham. Entonces el sumo sacerdote agarraba la trompeta y empezaba a tocar. Y empezaba a dar el anuncio. Y es bien complicado tocar la trompeta, hermanos. Ese era el único día que el sumo sacerdote tocaba la trompeta. Y escuchen, yo siempre he dicho eso. Cuando el sumo sacerdote subía, hay una parte en el templo, está el pináculo del templo de la parte del Monte de los Olivos, y del otro lado está la esquina donde está la esquina del trompetista. Separaba el sumo sacerdote de ahí, y abajo tienes a Jerusalén, y luego tienes la ciudad de David, y luego continúa todo. Y cuando tocaba, se subía el sacerdote y tocaba la trompeta. Y todos los que estaban trabajando, hermanos, todos soltaban su trabajo y decía, ha llegado el tiempo de la trompeta. Dejaban el pastor, el que con la pala, el de las vides, y empezaban y subían caminando. Se purificaban en los mikvaot, en los bautizeros judíos, se vestían todos de blanco y subían al templo a adorar ¿a quién? A Dios. Por eso dice Pablo, tomando esta idea en la carta de Tesalonicenses, que cuando Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según Aarón, lo vimos el primer día, dice que cuando Cristo vendrá con voz de ¿qué? Sonido de trompeta, voz de mano, sonido de trompeta. Pero la gente no lo entiende, a menos que entiendas bien la fiesta de Shofar. ¿Sí me entienden? Es el inicio al arrepentimiento. Luego viene la fiesta de la expiación, que se llama Yom Kippur. Kapar es expiación, significa cubrir, propiciar, pacificar. O sea, la mejor manera que yo lo explico, hermanos, es aquí hay papás que pegan duro, aquí en Monterrey. Porque luego dicen que les hace daño a los niños, pero yo no veo que nadie que nos pegaron nos hizo mucho daño. Aquí hay papás que pegan. Levanten la mano, ¿quién pega, hermanos? Hombre, si les digo a los del DF, claro que sí, hermano, yo pego. Pero aquí no hay nadie que pega. Ok, escucha. Cuando tu hijo hace algo que te hace molestar y que te enoja, le pegas. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo quieres agarrar y le quieres... Bueno, de pronto sucede que la mamá se mete. ¿Han visto eso? Vienes tú con el cinturón, quitándotelo, agarras fuerte y te lo vas a quitar y todo, y la mamá sale, ¡espera! ¡Amor mío! Y empieza a minimizar tu nombre, ¡chiquito! Para que trate de calmarte, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? La mujer trata de hacer expiación por el niño. O sea, trata de calmar la ira. Eso es lo que es expiación. Porque tú le vas a golpear, pero se mete tu mujer, la ves linda, la ves hermosa, y dices, ok, nomás porque eres como un ángel, mujer, pero si no... Bueno, el día de expiación se daba para calmar la ira de Dios. Eso es lo que se hacía el día de expiación. Se cubría, se calmaba. Y había un procedimiento. Ustedes han visto en Hebreos cuando dice Azazel. ¿Han estudiado esa parte de Azazel? Levante la mano. ¿Quién nunca ha escuchado lo que estoy explicando? Ok. Por eso es seminario. Estamos aprendiendo, ok. Se agarran dos machos cabríos. Ok. Uno se le llama Azazel. O sea, maldición. Y al otro no. El otro funciona como paz. Se le pone el listón rojo hacia Azazel, hacia el maldito. Y al otro se le entrega a Dios para tener paz con él. Se agarra a Azazel, hermanos.
se presentan los dos a Dios. A uno se le pone el nombre de Azazel, se le ponen las manos para transferir los pecados en la imposición de las manos, y después se tiene que sacar fuera de la ciudad. No se ponga triste, maná. Se saca a Azazel fuera de la ciudad, un levita, y lo saca en un barranco. Escuche, maná, ¿okay? No va a ser su perrito, no se preocupe. En un barranco le quita y grita: ya hemos recibido la paz en Jerusalén con el otro animal. He aquí la maldición de todo el pueblo. Y lo aventaba al peñasco. He aquí Jesucristo es nuestro Azazel. Sí. Porque no solamente fue el quien calma la ira de nuestro Padre Celestial por el pecado, no solamente es el que es ofrecido como paz ante nosotros, sino fue al que salió fuera de la ciudad, dice Hebreos. Salid pues fuera de la ciudad como Jesús lo hizo. Lo llevaron y lo aventaron hasta el Seol. Así también pasó con Cristo Jesús. Porque aunque no hizo nada, se hizo maldición, porque es maldito todo aquel que muere en un. Ahí también vemos a Cristo Jesús. Y finalmente la sangre se introduce hasta el lugar que santísimo. Ahí también vemos a Cristo Jesús. La fiesta del día de expiación es la única fiesta de todo el año que el sumo sacerdote hace todo, de todo a todo, y no se puede equivocar. Se equivoca, se muere. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Panes, candelero, incienso, y finalmente lleva la sangre. Primero matan al animal, toma la sangre, la lleva, la pone en los cuernos del altar del incienso, penetra hacia el lugar santísimo, y cuando penetra hacia el lugar santísimo la pone sobre el propiciatorio, y siempre la pone en forma de cruz. ¿Por qué? Porque es la sangre que redime, que justifica, que purifica, que santifica a todo el pueblo, a las 4 tribus que están en derredor del ¿qué? Del tabernáculo. Por eso yo les decía el día de ayer, cuando hablábamos brevemente de esto, que cuando esto sucede, hermanos, que cuando esto pasa, lo que pasa es esto: entra el sacerdote, se da holocausto, eso lo veremos ahorita, se lava, entra, pan sin levadura, se asegura que haya luces, incienso, y entra hacia adentro. ¿Qué forma tiene? Así hizo Jesús. Y cuando llega a el propiciatorio, así se pone la sangre. Y Cristo entró, dice Hebreos, hasta el lugar santísimo. ¿Por quién? Por eso cuando Cristo muere y pasan acontecimientos increíbles como el eclipse y el temblor y las piedras y todo, ¿qué es lo que pasa? Se rompe también ¿qué? El velo, el cual es su cuerpo, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. No solamente lo sacaron fuera de la ciudad y le gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. No solamente lo subieron arriba de un peñasco en la Gólgota, pero después de ello es como si lo hubieran aventado hasta lo más profundo del sepulcro del Seol. Y lo que nunca hizo nada, ni habló engaño, ni se halló maldad, vino a ser maldito y fue colgado en un madero. También ¿y para qué? Para que Dios calmara su ira. ¿Con quiénes? ¿Contra quién? Contra nosotros. Eso también es precisamente lo que sucede en la fiesta de Yom Kippur. Yom es día, Kippur es kapar, de la palabra expiación. Eso también es lo que sucede en Yom Kippur. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué fiesta sigue? Sigue la fiesta de los ¿qué? Tabernáculos. ¿Y ven cómo está Cristo en todo? Y en la fiesta de los tabernáculos, en Hebreos, Sukkot, se celebra el 15 al 22 del mes de Tishri.
A ver, todos digan Tishri. Muy bien, Tishri, ¿ok? Es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Se tomaban los tabernáculos. Primero, se celebra por 7 días y se van a regocijar. ¿Qué es lo que hace? Se toma el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces, un árbol que se menciona en relación con el agua de los arroyos, y se van a regocijar delante de Jehová por 7 días. Y se empiezan a preparar totalmente todos los judíos, envuelven las ramas que van a utilizar de una forma muy especial, toman limones y otras cosas y empiezan a preparar todo, cierran sus casas y empiezan a hacer Sukkot, tabernáculos. Es como si yo les dijera a ustedes: vamos a salir todos de Monterrey de sus casas a las calles y vamos a hacer casas de campaña. Van a agarrar árboles de todos lados y lo van a hacer, y ahí van a dormir, y van a dormir sin almohada. ¿A quién le gustaría, hermanos? Es lo que hacen ellos. Hasta el día de hoy se celebra la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que era mandada para todo varón de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Estaban 7 días, y cuando estaban afuera en el frío, porque se hace aproximadamente septiembre, octubre, cuando están afuera en el frío, y hace frío a veces en las montañas, y cuando están afuera, ¿qué dicen los hijos? ¿Por qué estás así? Regocíjate. Pero papá, regocíjate. Papá, ¿por qué no tenemos almohada? Porque nuestros padres fueron esclavos en Egipto. ¿Pero por qué tenemos que estar aquí? Porque nuestros padres estuvieron 40 años en el desierto. Y nunca se te va a olvidar que estuvieron 40 años. Pero otra vez, papá, cada año. Otra vez cada año. Para que veamos la gloria de Dios siempre. Pues Jesucristo es nuestra protección. También en las fiestas de los tabernáculos. Es Jesucristo el tabernáculo hermoso. Porque no tenemos una casa hecha de mano, sino una casa en los cielos. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas Sukkot, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera ¿qué? Dicho, voy pues a preparar ¿qué? Y entonces iban y empezaban a cortar todo lo que tenían que cortar y lo llevaban, porque son más de 600,000 varones, más mujeres y niños que tienen que celebrar esto. Es una fiesta espectacular, y los limones cuestan muy caros en esta fiesta, carísimos, y tienes que tener limones. No me importa cómo le van a hacer, pero tienen que tener limones para que vean la amargura de la cual sufrieron ellos. Así es pues Cristo Jesús con nosotros. Y estas son las 7 fiestas que se celebraban en la ceremonia. En todas está Cristo. Y en estas fiestas está Shemot, Éxodo, y está Vayikra, Levíticos, y está Números, Bamidbar. En estos 3 libros se encuentran estas fiestas. ¿Ok? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se entendió? Muy bien, vamos entonces a la ley sacrificial. La ley sacrificial. La ley sacrificial está separada en 5 áreas, en 5 secciones. ¿Ok? La ley sacrificial está separada en 5 secciones. Primero, la ley sacrificial tiene que ver totalmente con el tabernáculo. Tabernáculo, ¿ok? Esa es la razón de la fiesta sacrificial. En el tabernáculo, cuando tú lo ves en detalle, en todo el tabernáculo tú ves a Cristo Jesús. Tú dices, yo no lo veo. Pues en todo el tabernáculo, en los postes, en las cubiertas de tejón, las otras teñidas en sangre de cordero, en las cortinas, en los colores, el color escarlata, que es como este más o menos, ¿okay? El color azul, el color blanco y el color carmesí. Y tú dices, hermano, yo no veo nada. ¿No lo ves? El color azul es cielo. ¿Jesús vino de dónde? El color escarlata es realeza. ¿Jesús es rey de qué? El color blanco es santidad. Jesús es el santo de Israel. El color rojo es la sangre. Jesús fue teñido ¿en qué? En sangre. Se ve en todo eso. No solamente se ve todo eso, se ve en el candelero. 7 brazos. El brazo del medio es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Apocalipsis lo dice. Dice que Él estaba en medio del candelero. Y que el candelero son las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Y quién está en medio? Jesucristo, el que dio su vida y la volvió ¿a qué? A tomar. Se ven los panes sin levadura. ¿Cuántos panes son? 2 líneas, 2 torres, 6 y 6, 12. Porque Jesucristo es nuestro pan que fue molido
sin ninguna soberbia, totalmente humilde, para representar a las tribus de Israel y también a los 12 apóstoles. Y nosotros somos linaje de los apóstoles, especialmente, posiblemente de Pedro o del apóstol Pablo. Y luego, ¿qué tenemos aquí? El altar del incienso, donde subía la oración. Por eso tú no puedes orar si no está Cristo entre medio, porque entre Dios y los hombres está Jesucristo en medio. Él es el mediador entre Dios y ¿qué? Y los hombres. Y el incienso, según Apocalipsis, es las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 8. Y luego, cuando ves tú el mueble que está dentro, el arca del pacto, ¿qué había dentro? ¿La vara de quién? Así Jesucristo resucitó. ¿Y qué más había? Los 10 mandamientos. Y Cristo es la revelación de los 10 mandamientos, porque Él es amor. ¿Y qué más ves adentro? El maná. Y Cristo es el maná que descendió ¿de dónde? Es más, cuando da la escritura, dice el apóstol Pablo, que nosotros tengamos la mirada en los cielos, donde tenemos nuestro tesoro, ¿qué? Escondido. Y el cielo es el lugar santísimo, y Cristo está escondido en el cielo, está en el trono celestial. Aquí miras totalmente a Cristo Jesús. Lo ves desde afuera, lo ves en el altar, lo ves en la arca de bronce, lo ves en el altar, lo ves en el incensario, lo ves en el incienso que se ofrece, en lo que se utilizaba para hacer el incienso. Yo le digo a los hermanos que una cosa que hicimos es que cuando fuimos hace unos años a Israel, quisimos traerles algo especial a la familia, a la iglesia, y compramos en las calles de Jerusalén. Fuimos al buceo del tabernáculo y vimos cuál es la receta para hacer el incensario, que también está en la Biblia, en Éxodo 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Compramos todo lo que se utiliza para hacer el incienso. Pero no compramos 1 kilo de este y 1 kilo de esto, y juntamos todo. Y luego llegamos a casa. Mi esposa es muy linda. ¿Y qué hace mi esposa? Mi esposa empezó a agarrar una cosa de cada una y las puso en unas botellitas de vidrio. Y luego las tapó con un corcho y se las dimos a las familias. He aquí el incienso que se utilizaba para el templo. Y hermana, ¿de dónde trajiste todo ese material? De las calles de Jerusalén. ¿Cuánto te costó? No te digo. Así es, la fuente también, porque en Él somos lavados, somos purificados y somos santificados. Así que cuando tú ves el tabernáculo, en todo eso ves ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Y las 5 áreas donde se mira Jesucristo es: número 1, el holocausto; número 2, la ofrenda; número 3, la paz; número 4, el sacrificio por el pecado; número 5, la expiación. Vean. Primero, holocausto del hebreo kalil significa todo consumido, todo quemado. Y segundo, ofrenda es minha, significa ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio. Tercero, paz significa shalom o shalom, es paz. Sacrificio de pecado significa saba, y eso realmente es derramar sangre. Y expiación, ya lo vimos, kapar significa cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Cada uno de estos tiene un propósito en la sección sacrificial. Pero entiende esto: el holocausto, que es el primero, se menciona en el libro de Levíticos. Cuando una persona iba a ver a Dios al tabernáculo, no se puede acercar a Dios si no se ofrece el holocausto. No te puedes acercar a Dios. Ahora, el holocausto tiene que ser macho. No puede ser hembra, porque la hembra no tiene simiente. Por eso, en la iglesia de Cristo, quien dirige son los varones. ¿Ok? Entonces, es el macho que se ofrece. ¿Y qué le pasa al pobre macho? Se quita la piel y todo lo demás se quema. Y una vez que se da ese holocausto, uno puede ya acercarse a Dios y decir: vengo a darte una ofrenda de paz. Pero sin el holocausto no puedes ni siquiera acercarte. Ahora, la ofrenda puede ser oblación en su mayoría, o puede ser libación. Ya vimos lo que es eso. En su mayoría eran oblación. Y la ofrenda, ¿cómo se agarraba? Se agarraba el fruto amasado en aceite, se preparaba, luego se agarraba y se agarraba, para que me entiendan así. ¿Y qué pasa? Y se menea de un lado para otro mientras se le está cantando a Dios un hermoso salmo, y se empieza a subir poco a poco, y se sube, y se sube, y se sube, y se sube. Y entonces es presentado hacia los levitas. Agarran los levitas y... Por eso cuiden a sus predicadores, porque a veces ni nos invitan nada, ¿a poco no?
Pero aquí en Monterrey son muy buenos. Son muy hermosos los hermanos con los predicadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es la ofrenda. Siempre la ofrenda tiene que ver con flor de harina, con aceite, a veces con incienso. La paz, miren, cuando uno va al templo o al tabernáculo, no siempre iba porque tenía problemas de pecado. Eso es lo que tú tienes que entender. Porque el sacrificio de paz tiene el propósito de gratitud, de agradecerle algo a Dios, o tiene el propósito de confesar algo a Dios, o tiene el propósito voluntario de hacer un voto con Dios. No tiene que ver con el pecado. Entonces tú llegabas y para poderte presentar, ¿qué tienes que dar primero? Holocausto. Si no, no puedes presentarte. Y después tomabas tú lo que sería el sacrificio de paz y tú lo dabas. Ese sí puede ser macho o hembra, ¿ok? No se come la grosura, tampoco se come la sangre. Y esto era lo que dice la escritura, olor grato. Toda la grosura era olor grato hacia Jehová. Esto es, a veces cuando nosotros venimos hacia la iglesia, no venimos sintiéndonos mal, venimos totalmente agradecidos, ¿qué? Con Dios, ¿no es cierto? Por eso, dad siempre gracias a Dios, porque esta es la voluntad del Padre, ¿con quién? Con vosotros. Así que, si le pedimos a Dios, tiene que ser el nombre de quién. Y Él es nuestra paz. Mi paz os doy, mi paz os ¿qué? Os dejo. Es Jesucristo. Él es el que se sacrificó como holocausto, como ofrenda y como sacrificio de paz para poder estar agradecidos con Dios. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hemos hecho un voto con Dios. O como le dice Pablo a Timoteo, que no se olvide de lo que él ha hecho en profesión delante de todos, que pelee la buena batalla. Entonces, a Cristo lo miramos en la ley sacrificial en cada uno de esos. Ahora, cuando venía el sacrificio del pecado era según el pecado, según lo que habías hecho. Y también tiene que ver porque según cuánto será. Por ejemplo, como había representación, si todo un pueblo peca, la culpa es del jefe o del príncipe o del anciano. Yo siempre le digo a los hermanos, óyeme Horacio, porque tú no estás casado. Cuando te cases, porque te vas a casar, si no te hacemos holocausto. ¿Sí te vas a casar? Ok. Cuando te cases, escucha, y tengas hijos, todo lo que pasa en tu casa es tu culpa. ¿Amén, hermanos? Y si te sale una mujer celosa y brava, es tu culpa, ¿para qué la escoges? ¿Amén, hermanos? Eso, ayúdenme, hermanos, para que me ponga nervioso. Y cuando tengas tus hijos, bien bonitos van a estar tus hijos, bien bonitos van a parecer a ti, y crezcan, si están malcriados, ¿de quién es la culpa? De Horacio. ¿De veras? Por eso, en la fiesta, en el sacrificio de pecado, una cosa era, si todo un pueblo pecaba, se tenía que dar un buey. Pero si nada más pecabas tú, dabas solamente un cordero, y si no tenías dinero porque eras pobre, a veces nada más unos palominos. Pero tú dices, ¿por qué un buey? ¿Y por qué no una vaca? Porque el buey es más importante que la vaca. ¿Quién no me entiende todavía? A ver, si no, no se los explico. Levántame, ¿quién no lo entiende? Ahí va, no por ustedes, ¿ok? Cuando yo era pequeño, mi abuelito fue una persona muy rica en la parte sur de Guerrero. Tenía muchos ganados. Entonces yo siempre le pregunté a mi abuelito, abuelito, yo no entiendo por qué tienes este ganado de más de 100 vacas y nomás tienes 1 o 2 toros. Levanta la mano, ¿quién ha visto eso? Abuelito, decía mi abuelito, muy lindo mi abuelito, decía, ¿qué quieren comer? Escójanse la que quieran. Así era, hermanos. Como nuestra mala blanca, lo que ustedes quieran, cómanse. Así era. Y digo, ¿de veras? Sí, escoge el que quiera. Quiero el toro. Ah, no, chiquito, el toro no. A ver, hermanos, que no son de rancho, ¿por qué el toro no? ¿Ah? Es el semental. Entonces, si todo un pueblo había pecado, tenías que dar un toro, porque valía más que las vacas. Y esa idea
inconsciente se la metieron los judíos aquí. Por eso eran bien machistas. Porque si dabas un buey, era por muchos pecados de mucha gente. Es como si ofrecieras 1000 vacas. Porque ese buey, si lo dejas vivo, con muchas vacas, vas a tener muchos becerritos. Y si matas al buey, te quedas. Sí. Por eso dijo mi abuelito, no, ese no, papi, ese no te lo voy a dar. Ándale, abuelito, era uno grandote, un torote gris. Ándale, no, ese no, agárrate cualquier vaca, pero el toro no. Ah, abuelito, ¿lo puedo montar? Tampoco. No me lo toques. Y lo cuidaba al toro, hermanos. Lo cuidaba al toro. Y cuando se moría, iba y compraba un toro. Bueno, porque era el que tenía que dar la simiente. Entonces, así era el sacrificio de pecado, según lo que habías hecho. Así es como era. Así también Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, uno, por el pecado de ¿qué? La simiente de la mujer nos dio paz a todos y pagó por todos nuestros ¿qué? Pecados. Qué hermoso es Jesucristo. Y la expiación, como decía, es distinto. ¿En qué es distinto? Porque el sacrificio del pecado, todo pecado tiene consecuencia. La paga del pecado es ¿qué? Entonces, pero hay veces en el Antiguo Testamento y ahora también, a veces uno peca sin saber. Uno peca en ignorancia. ¿Están todos de acuerdo? A veces uno peca, pero todas mueres. Porque la paga del pecado es ¿qué? Pero una cosa es pecar en ignorancia y otras cosas pecar con todo conocimiento. Con todo conocimiento es distinto. Porque cuando se hace con todo conocimiento, a lo cual se llama prevaricar. ¿Has escuchado esa palabra? Prevaricar significa una persona que sabe que está mal y aún así que, óyeme Horacio, cuando tengas hijos, que no te salgan prevaricadores. Primero a la mujer. No es cierto, a los hijos, al que soporte mal, hay que ser justos. ¿Por qué? Porque a veces prevarican. Entonces, la expiación se enfocaba más a aquellos que lo habían hecho con toda alevosía y ventaja. Y Cristo es nuestra expiación. Porque a veces pecamos en ignorancia y a veces pecamos con alevosía ¿qué? Y ventaja. ¿No es hermoso, hermanos, mirar a Cristo en el Pentateuco? ¿No es hermoso mirarlo? Y cómo todo esto apuntaba literalmente a la iglesia. Todo esto apuntaba a la iglesia. Todo esto apuntaba a la iglesia. Todo apuntaba a la iglesia. ¿No es hermoso? Mañana, si Dios permite, vamos a ver lo más bonito de lo que a mí me apasiona más. Deuteronomio. Precioso. Pero como cada quien va a estar en su congregación, porque hay que ser buenos y fieles miembros de la congregación, a menos que le pidan permiso al predicador o a los ancianos. No, porque va a decir, el hermano Ricardo dijo no. Mañana vamos a ver la parte más linda que es Deuteronomio y miraremos a Jesucristo en cada una de las cosas que menciona Deuteronomio, que es muy importante, desde el capítulo 1 hasta los últimos salmos que escribe Moisés antes de morir en el monte Nebo, capítulo 32 y capítulo 33. Pero eso lo veremos mañana. Qué hermoso es nuestro Cristo. Cristo está en todos. Toda la ley dieron testimonio de él. La escritura dio testimonio de mí, dijo él. Todo. Ninguna tilde, ninguna ayuda. Todo hablaba de Jesús. Por eso, Cristo, hermanos, está plasmado en todo el Antiguo Testamento. Y ahora sí va algunos regalos. Antes de los regalos, ¿habrá alguna pregunta, hermanos? Ya ir finalizando. Perfecto. Lo del cordero que se tiraba de Azazel, dice del que solamente se soltaba en el desierto. Eso es lo que significa. Soltar significa tirar. Pero eso de tirar, ¿qué es? ¿Es tradición o...? No, eso es lo que sirve. Dice... Es que, vamos, escuchen esto, hermanos, que es difícil para nosotros. Yo lo explicaba el primer día, ¿ok? Hay muchas palabras
Para ti soltar es que tú soltar es, pero en hebreo la palabra no es soltar, la palabra es aventar. La palabra, y luego la pregunta que me hicieron es, bueno, la soltabas y ¿dónde se iba? ¿Quién se queda si eso lo comía uno por ahí y se estaba comiendo el pecado? Entonces tenían que asegurar que se moría, porque era maldito. ¿Era quién? Azazel. Pero yo tengo mucho que decir, poco tengo que explicar. Muy bien, vamos a dar los regalos. Preguntas, hermanos. Hemos traído 2 regalos, hermanos. Ya son los últimos regalos que me quedan. Mañana, miren, ahora que vayamos a Israel, el jueves salimos, despedimos oraciones. Primero, hemos traído esta playera de Petra, de Jordania. Y esta playera la compramos donde está el lugar donde Moisés le pegó a la piedra, y hasta el día de hoy fluye agua y puedes tomar agua. Sabe media fea, pero se puede tomar. Así que la vamos a dar. Es talla 2XL de beduino, de los de allá. Están bien flaquitos. Hermano. Yo tengo una pregunta nada más, hermano. ¿Sí? Si con la muerte de Cristo fuimos expiados del pecado, por expiación es remoción o... Expiación es cubrir, quitar la ira de Dios. La muerte de Cristo no estamos cubiertos del pecado, sino es un perdón, ¿no? O es lo mismo expiación para los judíos por medio de esta fiesta, o con la muerte de Cristo fuimos expiados del pecado. Fuimos expiados del pecado, pero no solamente eso. Ahí se entiende mejor la primera carta de Juan en el capítulo 2. Hijitos. Antes del capítulo 2, hijitos. Si alguno hubiese, ¿qué? Abogado tenemos para con quién. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está intercediendo. ¿Qué es intercedir? ¿Se acuerdan de la mamá? No le hagas nada, porque yo ya di mi vida por él. Es lo que dice Pablo en Romanos, cuando dice, si habiendo sido transgresores murió, cuanto más ahora estando reconciliados. Entonces es Cristo. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Están cansados, verdad? Es día sábado para nosotros, pero están cansados. Entonces vamos a dar las preguntas fáciles. ¿Listos? Levanten la mano, ¿quién la va a contestar? ¿Quién va a ser el juez? Hermano Horacio. Porque es un seminario, no es una conferencia, es un seminario, hermano. Entonces estamos... Voy a ver quién... Ya. Ok. Va. La pregunta es muy sencilla, es una pregunta bien fácil. ¿Me podrían decir las 7 fiestas ceremoniales con sus fechas y cómo se pronunciaban en hebreo? ¿No? Ok. ¿Me podrían decir las 7 fiestas ceremoniales y cómo es que vemos a Cristo brevemente en cada una de ellas? Las 7 fiestas, bueno, la primera es la fiesta de la Pascua, que es cuando la sangre del cordero. La segunda era el pan sin levadura, que sin levadura es de que no hay pecado y no hay soberbia, después es sin pecado. Dásela, mano. Es que esa contesta muy bien, no se equivoca. Bien inteligente. Ok, esta es la última. Esta playera la compramos en Tacba, donde se hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Este mosaico se encuentra precisamente en las ruinas, que después vino a ser una parroquia, pero se encuentra este mosaico del siglo III. Y aquí tenemos 2 peces y tenemos una canasta con 4 panes. ¿Pero cuántos panes eran? ¿Pero aquí cuántos hay? Porque ellos lo pusieron así, porque dicen, el pan que vino del cielo, que es Cristo Jesús, ya ascendió al cielo. ¿Qué les parece? Entonces, esta realmente, yo la había comprado para mí, pero yo dije, la voy a dar porque yo sé que pues yo la cargué un poco comprar otra. Entonces, ¿tú la quieres, Horacio? No, pero vamos a elegir uno de este lado. Está bien, tú, está bien porque yo ahorita me van a dar de comer. Ok, va la pregunta, hermanos. Saludos, hermanos. Va la pregunta, ¿listos? La pregunta es muy sencilla.
¿podrían mencionar los 7 frutos con los que Jehová bendijo la tierra? Yo no sé, eso dijo aquel. Por eso no se ha casado, porque... Yo ni oí las respuestas. Pero tú sí, hermano. Sí. A ver, que diga qué respuestas escuchó. Trigo, dátil, olivo, uva, granada. Tarántula, ¿no? Esa no. Hermanos, esto es un seminario. El propósito es que crezcamos en el conocimiento de Dios. No es una conferencia. Sin embargo, siempre hacemos una invitación. Esta noche la invitación que te hago es que Cristo, el día de hoy, quiere brindarte la bendición de que celebres tu Pascua. Cristo, el día de hoy, quiere darte la bendición de que te humilles, que te quites de toda soberbia. Cristo, el día de hoy, quiere hacer de ti una primicia, un primer fruto. Cristo, el día de hoy, quiere hacer de ti un fruto maduro, un fruto de oblación, que venga a ser parte del cuerpo de Cristo, porque somos muchos, pero somos un solo pan. Cristo, el día de hoy, quiere hacer de ti literalmente alguien, para que cuando Él toque trompeta el día final, no seas condenado. Cristo, el día de hoy, quiere hacer de ti realmente el que es tu expiación, para que la ira del Padre sea quitada ante ti y no sufras en el día de la ira. Cristo, el día de hoy, quiere ser tu protección, tu Sukkot, tu tabernáculo, para que seas parte del tabernáculo de Dios, del templo de Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quieres tú venir a Cristo? Hoy te invitamos por medio de un himno. Hoy...